Hola, seguidores y seguidoras de VXT. Hoy estamos con Iván García Nisa. Y bueno, ¿qué os puedo decir? Preséntate. Que me presente. Sí. Pues yo soy profesor de ciencias y tutor en un instituto de secundaria aquí en Sabadell. Y aparte, pues bueno, estuve 10 años dedicándome a la investigación, trabajando con primates, con monos. Ahora trabajo con otro tipo de monos. Y también me dedico a la música, hago música cuando tengo tiempo. Cuando dices que en tu tiempo libre te dedicas a ¿la música qué es para ti? La música para mí es una manera de expresarme y de gestionarme también emocionalmente. La música es una cosa que desde pequeñito, ¿no? O sea, mi madre siempre me dice, es que tú aprendiste a cantar antes que a hablar, ¿no? Y es una cosa que siempre ha estado ahí, pero nunca me había planteado hacerlo en serio, ¿no? Siempre me da un poquito de miedo, yo tenía mucha ansiedad social cuando era pequeño, entonces me daba miedo exponerme, ¿no? Y durante la pandemia, que estaba yo atrapado en mi piso ahí en Holanda, estaba viviendo en Holanda, estaba ya atrapado en mi piso, mi pareja de entonces me regaló una guitarra y yo comencé pues un poco pues, a aprender por mi cuenta y tal, y claro, enseguida yo quería componer, ya veía que tenía ganas de escribir letras y tal, y al escribir letras yo me di cuenta de que todo lo que yo escribía tenía mucho que ver con cosas que no había gestionado, que estaban ahí bloqueadas emocionalmente, y eso me ayudaba un poco pues a sacarlo, ¿no? Y a ponerlo pues en palabras, ¿no? Y a mí la música me ayuda a eso, ¿no? A un poco poner orden, poner estructura, ¿no? Y poner un poquito de orden a las ideas y a cosas que tengo un poco bloqueadas, pues poder sacarlas, ¿no? ¿Tú crees que, por ejemplo, los estilos de música que practicas, los géneros y cosas así, están relacionadas con el tema que quieres expresar? Porque crees que, por ejemplo, pones una guitarra y me lo invento, unos tambores allí en el beat, y tú seleccionas específicamente los sonidos de la música para expresar mejor tu mensaje, ¿o lo haces para que quede mejor líricamente? Yo siempre intento que la letra y la música vayan de la mano. Me gusta mucho que el estilo de música, los instrumentos cuenten un poco la historia. Es decir, yo cuando escribo canciones, no escribo canciones en plan para que suenen bonitas, sino las escribo más pensando en lo que quiero contar. Entonces la música tiene que acompañar esto. Yo desde muy jovencito escuchaba a una artista, se llama Kate Bush, que es una artista muy famosa de su época, ¿no? Finales de los 70, durante los 80 y tal, y ella hacía ese tipo de música, ¿no? Y a mí lo que me fascinaba de ella era eso, ¿no? Cómo la letra y la melodía y la música va todo de la mano. Entonces la música que ella generaba para esa canción tenía mucho que ver con lo que ella estaba explicando. Entonces a mí esto es una cosa que me ha quedado de siempre, y cuando yo comencé a componer dije, yo quiero hacer lo mismo, quiero que vaya todo acompañado. Y como a partir de la música, que ha sido un hobby, ¿no? ¿Has intentado hacerlo como una marca personal, tipo como que sea más visible para el resto y a ver si puede generar algún ingreso, ¿no? De allí? Sí, de hecho, a ver, yo en un mundo ideal me gustaría dedicarme profesionalmente a esto, lo que pasa que, claro, la vida pues es complicado, es un mundo difícil, entonces lo voy haciendo poco a poco, cuando tengo tiempo, y también yo estoy aprendiendo cómo funciona el mundo de la industria musical. Entonces, claro, a medida que voy haciendo cositas y voy un poco dando pasos hacia adelante, pues voy aprendiendo cómo funcionan las cosas, ¿no? Por ejemplo, este año pasado pues me presenté a un concurso internacional, y yo pensé, bueno, voy a probar a ver qué pasa, ¿no? Y al final gané, ¿no? En mi categoría. Entonces, bueno, eso también te da más exposición y también tienes más escuchas, pero claro, crecer en este mundillo cuando eres un artista independiente, no tienes una discográfica detrás, tampoco sabes muy bien cómo funciona el mundo de la música. Yo tampoco tengo formación profesional en música, es una cosa que he ido aprendiendo yo por mi cuenta. Entonces, bueno, voy un poco tanteando y a ver qué pasa. Más a futuro y así,
¿Qué te gustaría lograr a través de la música? ¿Qué te gustaría vivir? ¿Qué sueño te gustaría cumplir en sí? A mí lo que me gustaría mucho es hacer directos y cantar en un escenario. Yo cuando estaba en Holanda estaba en un coro de gospel y hacíamos muchos conciertos. Entonces, claro, yo recuerdo la primera vez que me subí a un escenario, ¿no? Y tenía que cantar delante de la gente, pensé, Dios, me muero, ¿no? Qué vergüenza. Y luego cuando estaba allí me dio un subidón, la adrenalina y la sensación de exponerte y que la gente lo disfrute y tal, es muy guay. Entonces es una sensación que me gustaría experimentar en mi día a día. Entonces eso, ¿no? O sea, subir a un escenario, que la gente cante conmigo, y tampoco pretendo ser famoso y ganar mucho dinero, pero si me permite vivir, sí que me gustaría dedicarme a ello. Has mencionado antes el tema de que eres un artista independiente, que sería parecido al hashtag que normalmente pones en vídeos tuyos, Emerging Artist. ¿Por qué te consideras un artista emergente? Bueno, al final todos los artistas, hasta que realmente no tienes una cierta popularidad y tienes visibilidad y puedes un poco fluir, ¿no? y tienes un contrato discográfico y puedes pues eso, ¿no? ir sacando discos y tienes gente que te respalde detrás, eres un artista emergente, porque estás como emergiendo, ¿no? Estás como intentando sacar la cabeza en plan a ver si alguien te escucha y alguien te hace caso. Entonces yo estoy un poco ahí, ¿sabes? Voy sacando la cabeza a ver si alguien me hace caso y bueno, poco a poco pues, voy consiguiendo pequeñas cosas. Hay artistas emergentes. Yo, por ejemplo, hace poco descubrí a una artista que se llama Chappell Roan, que se ha hecho muy famosa en el último año, y ella fue artista emergente durante 10 años. Los primeros 10 años de su carrera, pues ella iba haciendo cosas, iba cantando en sitios, en locales, a veces hacía de telonera de algún artista, pero cosas como muy pequeñitas, ¿no? La contrataron desde que era, bueno, me parece que con 14, 15 años, ¿no? La cogieron a una discográfica, luego la despidieron, ¿no? Y estuvo pues también en bancarrota, sin dinero, y ya seguía con la música, y hasta que al final pegó, pues eso, ¿no? El pelotazo y se hizo famosa, ¿no? Pero estuvo 10 años, igual que Rosalía, igual que muchos artistas, ¿no? O sea, se pasan muchos años siendo emergentes hasta que realmente acaban emergiendo, ¿no? Y dan el pelotazo. No sé si me pasará a mí, pero bueno, yo lo intentaré. Es como lo que hablamos nosotros de la constancia da resultados, ¿no? Pues ahora quiero preguntarte, ¿cómo haces tus canciones? Porque es como la parte más complicada, ¿puede ser? Bueno, es que depende mucho. Hay canciones que... a ver, yo la verdad es que soy bastante prolífico, es decir, yo me siento con la guitarra, te puedo hacer una tarde 3 o 4 canciones, ¿no? O 5. A veces es eso, a veces me siento con la guitarra, simplemente voy probando acordes y voy jugando con los acordes, y entonces en mi cabeza voy inventando melodías, me grabo con el móvil y digo, esto me gusta, ¿no? Y a veces hago audio a lo mejor de 30 minutos y son como diferentes melodías, y luego voy seleccionando, ¿no? Qué partes me gusta y qué combinación, y entonces voy como construyendo un puzzle, ¿no? Y sobre esto pongo la letra. Otras veces estoy cocinando y se me ocurre una melodía y la grabo, y a partir de aquí luego compongo los acordes en el piano o en la guitarra. O sea que va un poco en función de... A veces es simplemente un ritmo, ¿no? Que voy haciendo como un beat, ¿no? Y a partir de este beat digo, esto me suena bien, ¿no? Y me voy inventando cosas. O sea, depende del momento. O sea, la creatividad es un poco como muy espontánea. Tienes un vídeo en YouTube en el cual muestras la emoción que viviste al escuchar tu segunda canción. Y se ve que lo haces con mucha emoción, ¿no? ¿Tú qué sentiste al escuchar esa canción? Bueno, a ver, cada vez que doy un pequeño paso, ¿no? Es como un pequeño logro, ¿no? Entonces, claro, al principio era una sensación muy guay, porque es en plan, bueno, yo mandaba mis canciones a radios estas independientes que se escuchan online y tal. Claro, cuando te anuncian y dicen, no, Jay Jovian, con su nueva canción, claro, tú escuchas ahí tu nombre, ¿no? Y que están anunciando tu canción y de golpe suena en la radio y dices, ostras, que esto lo está escuchando gente, ¿no? De verdad. Es una sensación muy guay. Es en plan, bueno, mira, he conseguido algo, ¿no? Claro. Entonces, claro, al final es mucho trabajo el hacer una canción. O sea, lo que es componerla en sí, a mí lo disfruto, y es una cosa que no me supone tiempo, pero no me supone un esfuerzo porque lo disfruto mucho. Luego la parte de producción sí que es más complicada, ¿no? Es decir, es poner los instrumentos, hacer los arreglos, que luego la voz quede bien. Claro, ahora sí que estoy comenzando yo a mezclar también mis canciones. Antes no, antes yo hacía la producción y luego la mezcla la enviaba pues a alguien, pagaba a alguien para que la hiciera, ¿no? Y ahora estoy un poco haciéndola yo también, ¿no? Y claro, entonces
son cuando haces, por ejemplo, tú a lo mejor escuchas una canción y escuchas la voz, pero detrás de esa voz tienes a lo mejor 50 coros y luego tienes, o sea, entonces a lo mejor tú para grabar una canción grabas 50 voces diferentes. Claro, luego eso ponerlo en diferentes capas, que suene todo bien, es complejo y te lleva tiempo, y si tampoco tienes muchos conocimientos, pues es complicado. Entonces, claro, lleva eso, es un proceso muy largo. Entonces, claro, cuando luego ves que eso da frutos, pues dices, bueno, pues qué bien, ¿no? Contrastando esta idea de que toma tiempo hacer las canciones y tal, ¿tú crees que tarde o temprano sacarás algún disco? O sea, varias canciones a la vez. Sí, de hecho, esa es mi intención. Mi intención es eso. Yo ahora mismo voy sacando singles sueltos porque es que no tengo tiempo tampoco para ponerme realmente a hacer un álbum, ¿no? Pero claro, tengo ya 6 singles, ¿no? Aparte tengo alguna canción que la tengo ya producida, tengo que terminar de arreglarla y tal. Compuestas tengo más de 40 canciones, y eso que no tengo tiempo, si yo me pongo puedo hacerte más, ¿no? Pero sí, entonces he hecho una pequeña selección de las canciones que quiero grabar, que quiero priorizar, para luego ponerlas en un álbum. Incluso tengo la idea ya del nombre del álbum, tengo la idea de la portada, o sea, tengo ya las ideas hechas. Sí, entonces estoy en ello. Y de las canciones que has sacado de los singles, si tuvieras que describir esas canciones con una frase o una palabra, ¿cuál sería cada una? Cada una. Bueno, la primera, Flavors, es una canción que es muy reivindicativa, porque es una canción que va en contra de la discriminación en general y a favor de la diversidad. Entonces sería un poco esto, ¿no? Es como mi canción, no sé, no rebelde, pero sí reivindicativa. Luego el segundo single es una canción que es bastante divertida, pero realmente el trasfondo es una traición de una relación, y entonces yo, digamos que hago la letra un poco en plan, me vengo, ¿no?, verbalmente de la otra persona en tono de humor, pero realmente cuando sufres una traición es bastante duro. Entonces le doy un poco ese toque de humor, pero tiene un trasfondo oscurillo, ¿no? Moonwatching yo creo que es la canción más divertida para mí. Porque además es una canción como muy liberadora, entonces sería como, ¿no?, la palabra sería liberación, ¿no? O sea, es una canción en la cual yo hablo precisamente de eso, de mis miedos, ¿no?, a la hora de exponerme, ¿no?, con mi música, y cómo yo me visualizo y digo, vale, yo ahora visualizo mis sueños, pero yo quiero estar viviéndolos, no quiero estar viéndolos de lejos, quiero estar viviéndolos, ¿no? Entonces un poco de esto la canción. La de Stones in the Wall, que es el cuarto single, que es la canción esta así lenta y tal, esta... bueno, es un desamor, entonces al final es como una ruptura que tú tienes que aceptar, entonces es una canción bastante triste, entonces sí, que sea un poco eso, ¿no? Es una canción triste. Y Casket Heart es un poco la canción más personal que tengo, porque hablo de mi ruptura con mi expareja, con la que estuve 15 años, que fue bastante duro. Y al mismo tiempo yo, cuando sufrí la ruptura, al mismo tiempo me diagnosticaron de autismo, con lo cual yo tenía que estar un poco gestionando las dos cosas, en plan, vale, ahora estoy solo y me estoy enfrentando a esta situación que no sé muy bien cómo enfocarla, ¿no? Entonces quizá diría eso, ¿no? Es una canción como muy personal. Las canciones que haces son la mayoría en inglés o todas. ¿Has pensado en hacerlas en castellano o otro idioma? Tengo un par de canciones empezadas en castellano. Lo que pasa que yo la música que siempre he escuchado desde pequeñito, porque además a mi madre le gusta mucho el soul, el jazz, la música disco, el rhythm and blues, entonces siempre ha sido música en inglés, ¿no?, con muchas influencias, ¿no?, pues afroamericanas y tal. Entonces claro, es el lenguaje que yo asocio a la música. O sea, la música es un lenguaje en sí, pero el idioma que siempre he escuchado asociado a la música es el inglés. Y yo he crecido con esto, ¿no? También cuando yo empecé en el mundo de la música, empecé en el extranjero. Entonces, claro, yo componía en inglés porque también, ¿no?, mi idea era hacer directos. Digo, si quiero que la gente me entienda, pues tengo que hacerlo en un lenguaje más universal, ¿no? Entonces, sí que tengo alguna en castellano, pero me siento más cómodo cantando en inglés porque siempre lo he asociado a la música, el idioma. Volviendo un poco a lo que decías sobre tu canción de Casket Hair, que te habían diagnosticado de autismo, al final de todo, ¿cómo llevaste realmente eso? O sea, cuando te dieron el diagnóstico, ¿qué sentiste tú? Yo sentí mucha tranquilidad, porque yo ya hacía tiempo, claro, cuando te diagnostican de adulto, que llevas tantos años, ¿no?, con esto sin saberlo,
Y tú te vas enfrentando a los retos de la vida al final, ¿no? Porque es encontrar un trabajo, es estudiar, es de extranjero, es decir, te enfrentas a todos los retos de la vida, ¿no? Y claro, tu manera de pensar, tu visión del mundo, tu manera de interactuar con la gente es tan diferente que la gente no te entiende. Y entonces te vas dando, pues eso, contra un muro constantemente, ¿no? Y no entiendes qué pasa. Entonces, claro, yo vivía hasta el diagnóstico en un estado de confusión continua, de decir no sé qué pasa, si yo pienso que lo estoy haciendo todo bien y resulta que aquí no, lo que estoy recibiendo a cambio no es lo que se supone, ¿no? Claro, yo tenía muchos problemas para encontrar trabajo, siempre quedaba segundos, como ¿no? Hacía las entrevistas y parecía ¿no? que me iban a coger y luego es como no se echaban para atrás, ¿no? Luego con los amigos también de repente desaparecía la gente y yo no entendía por qué. Es decir, a nivel profesional y a nivel personal pasaban cosas que yo no comprendía, ¿no? Cuando me dan el diagnóstico y me dicen, mira, es que lo que te pasa es esto, ¿vale? Y esto viene con esto, viene con esto, viene con esto. Entonces, claro, aquí yo comienzo un poco a gestionar la situación, a entender no solamente cómo funciono yo, sino cómo funcionan los demás y ver cómo me puedo ir adaptando, ¿sabes? Para no encontrarme con estos problemas. Entonces, para mí fue una tranquilidad, porque primero fue, ahora ya entiendo lo que me pasa, con lo cual ya le puedo poner un nombre y si le puedo poner un nombre lo puedo trabajar. Entonces para mí fue un poco una tranquilidad en ese sentido. ¿Tú el autismo cómo lo ves? ¿Como una enfermedad, como alguna gente le llama, una condición o una forma de ser? Bueno, el autismo en sí entra dentro de la propia diversidad humana. Es decir, todos somos diferentes, ¿no? Y todos funcionamos de manera diferente hasta cierto punto, ¿no? Entonces, el autismo simplemente es que tu cerebro está configurado de una manera pues que ve el mundo de manera distinta, percibe los estímulos de manera distinta, entonces es distinto a lo que es la mayoría, pero no quiere decir que sea ni mejor ni peor, simplemente es una manera distinta de ver el mundo, y una manera distinta de percibirlo y una manera distinta de interactuar con él. Ya está. Simplemente es eso. Entonces, yo pienso que aquí el trabajo que tenemos que hacer todos como sociedad es entender que hay mucha diversidad. Todos somos diversos, todos somos diferentes y por tanto nos tenemos que adaptar a toda esa diversidad. Es decir, que una cosa sea más frecuente no quiere decir que sea lo único que exista. Existen otras cosas, ¿no? Entonces, estas otras cosas también tienen que tener cabida en la sociedad y tenemos que, pues eso, incluir a todo el mundo. Aparte de, bueno, podría decirte músico, ¿no? También eres profesor. ¿Qué tal esa experiencia como entrar en este mundo sabiendo lo del autismo y todo eso, pues tener que enseñar a gente? A mí siempre me ha gustado la educación, o sea, es una cosa que siempre la he ido combinando, ¿no? Yo cuando acabé la carrera combinaba la investigación con la educación y con la comunicación científica, yo soy muy de ciencias, entonces siempre he combinado un poco todo esto, ¿no? Entonces yo ya tenía experiencia. A mí siempre me ha gustado enseñar, me ha gustado explicar, ¿no? Porque al final también es eso, yo creo que también mi cerebro autista, ¿no? Funciona de una manera que estructuro la información que luego a la hora de transmitirla creo que a la gente también le resulta fácil entenderlo, ¿no? lo que estoy explicando, ¿no? Entonces siempre desde pequeñito me han dicho, es que explicas muy bien, digo, vale, pues entonces a lo mejor por aquí tengo un futuro, ¿no? Claro, lo del autismo vino al mismo tiempo que yo empecé, es decir, yo empecé y el diagnóstico lo tuve, me parece que lo he tenido, me parece que un mes antes. Entonces, claro, yo me encuentro ya en ese... Yo hablé directamente con dirección y les dije, mira, esto es lo que hay, ¿no? Le dije, no hay ningún problema. Pero yo creo que me ayuda también, porque al final es eso, ¿no? Pienso que también para algunos alumnos, ¿no? Porque tenemos alumnos que son muy diversos, yo también puedo ser un referente. Es decir, lo que es la neurodivergencia, ¿no? Que incluye el autismo, el TDA, ¿no? La dislexia, diferentes, pues... configuraciones, ¿no? de tu cerebro, pues yo creo que también puedo servir como referente, es decir, una persona autista puede llegar a donde él quiera, ¿vale? Y no tiene por qué ser una limitación, al contrario, ¿no? Es decir, el autismo tiene cosas buenas y tiene cosas no tan buenas, ¿no? Es decir, te limitan ciertas cosas, pero luego por otro lado tienes también una serie de capacidades, una serie de habilidades que a lo mejor no tienen otras personas, ¿no? Entonces ese saber aprovechar, ¿no? Todas esas cosas, ser consciente de tus limitaciones, pues saber aprovechar los puntos fuertes, ¿no? Y yo creo que es un poco lo que hago cuando doy clase, intento aprovechar esos puntos fuertes. Claro, y al igual también, depende de cada uno, también puedes llegar como a empatizar más con él y si no entiende algo, pues lo puedes explicar de una forma mejor, ¿no? Claro, al final es entender que hay
diversidad de maneras de entender las cosas, ¿no? Entonces, obviamente, pues buscas diferentes maneras, eso lo tiene que hacer todo profesor, ¿no? Como profesor, pues buscas diferentes maneras de explicar las cosas para que cada uno te entienda. Pero también yo, por ejemplo, mi autismo, que va acompañado de otras cosas, también me hace ser muy creativo. Entonces esa creatividad yo la aprovecho también para esto, ¿no? Para buscar diferentes maneras de explicar las cosas y que le pueda servir a todo el mundo. Personalmente, como profesor como profesor, ¿qué dificultades has notado teniendo autismo o que has dicho, esto no me sale bien y lo tengo que practicar, pero al menos sé que más o menos es algo que puedo controlar y tal, y ya está? A ver, yo hay dos cosas que a mí como autista me limitan en mi profesión, y una es la energía. Claro, los autistas, al final tú para poder moverte en el mundo, ¿no? En un mundo no autista, tienes un poco que enmascarar, ¿no? Es decir, claro, yo hay momentos en los que me iría a una esquina, me pondría así y en plan, déjame en paz, no quiero que nadie me mire ni me hable, pero claro, yo en mi día a día no lo puedo hacer, tengo que estar a pie del cañón y tengo que estar tirando de una clase y luego otra, ¿no? Entonces, claro, yo para poder hacer esto consumo mucha energía. Entonces yo hay veces que llego al final del día o a mitad del día, muchas veces a mitad del día, y no tengo ya energía. Y es en plan, digo, me quedan 3 horas de clase y no sé cómo lo voy a hacer, porque estoy muertísimo, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas que me limita más, el tema de la energía. Y luego al principio, ahora lo llevo un poquito mejor, pero claro, yo además soy tutor, entonces claro, yo tengo que hablar con los padres, tengo que hablar con las familias. Claro, los autistas somos muy honestos. Entonces decimos las cosas tal cual, a veces somos muy directos y al ser directo a veces suenas un poquito borde, y no es porque seas borde, es porque tú quieres que llegue el mensaje y que llegue claro, y a lo mejor no te estás focalizando, ¿no?, en la manera de decirlo o decirlo de una manera que, ¿no?, suavices un poco el tono, no te das cuenta. Todo lo que es la comunicación no verbal, ¿no?, que esto es el tono, la entonación, no la tienes en cuenta, ¿no? Vas muy centrado en decir lo que quieres decir, ¿no?, y que quede claro. Y claro, esto ya al principio me da un poquito de cosa, porque digo, es que a lo mejor, ¿sabes?, si hablar con los padres, digo, a ver si me van a pensar que soy un borde o no. Entonces, claro, o a lo mejor digo una cosa que no me toca decir, ¿no? Entonces yo a veces le pedía consejo a la psicopedagoga, a la Nuria, ¿no? Y a veces le decía, acompáñame, ven conmigo a la tutoría, y entonces tú me dices si esto lo puedo decir, no lo puedo decir. Entonces ella al principio sí que me ayudó un poquito con esto, porque me daba cosas de decir cosas que no tocaban, o cosas fuera de lugar, o que a lo mejor no tendría que hablar, o a lo mejor ser demasiado directo. Pero bueno, lo tengo bastante trabajado, o sea, ya no la necesito. Luego, cuando estuvimos buscando información sobre ti para preparar las preguntas, vimos un vídeo en el cual comentabas que pasaste por una depresión. ¿Cómo fue esa experiencia? Entiendo que mala, pero en profundidad, ¿cómo fue y qué aprendiste de ella? Claro, es que una depresión implica muchas cosas, ¿no? Y al final, claro, a mí me pilló muy solo. O sea, yo estaba con mi pareja de entonces, pero es que el problema era mi pareja, ¿no? Entonces, el sentirte solo cuando estás acompañado es peor que el sentirte solo cuando estás solo. Entonces, a mí eso es un poco lo que me llevó, ¿no? También mi pareja, bueno, tiene una serie de características que al final, pues sin querer, también me arrastró a una situación emocional en la que yo pues no sabía cómo salir. Lo que pasa que yo soy una persona muy resiliente, que yo creo que también viene un poco por el autismo, ¿no? O sea, es una persona muy resiliente, y entonces, claro, yo enseguida a la que vi, ¿no?, que mi cabeza decía, uy, estoy pensando cosas que no tengo que pensar, yo pedí ayuda. Es en plan, ayudarme, quien sea, me da igual, ¿vale? Entonces yo pedí ayuda a todo el mundo. Y claro, yo me di cuenta de que había mucha gente, incluso gente con la que hacía años que no hablaba, que me llamaron por teléfono, se volcaron en mí, y si necesitas cualquier cosa, vente a verme. Claro, yo pienso que lo importante es estar rodeado, y estar rodeado de gente que te quiera y que te quiera bien. ¿Sí? Que hay gente que dice que te quiere mucho, pero no te quiere bien, ¿vale? Entonces es importante que te quieran bien y pedir ayuda. Yo lo que aprendí es eso, es decir, cuando estás en una situación así, yo soy muy de hacer las cosas solo y no me gusta que me ayuden, ¿no? Soy un poco orgulloso en ese sentido, en plan, no, yo lo sé hacer solo, ¿no? Soy muy autónomo, muy independiente, pero
es importante cuando tú no estás bien, tener compañía, estar acompañado y pedir ayuda. Es lo que me enseñó la situación. Que gracias a todos estos sucesos, la música también ha influido también en tu forma de pensar y a cómo reconducirlo, ¿no? Todo esto. Pues, ¿crees que a partir de aquí, ¿no? de la música, has podido como ver otra parte de la vida, ¿no? Al igual no tanto que es todo malo, sino podemos cambiar de sentido? Sí, yo pienso que, a ver, todas las personas necesitamos siempre hay algo que nos ayuda un poco a gestionarnos, ¿no? Y a mí la música me ayuda muchísimo, o sea, a gestionarme emocionalmente. Y es muy curioso porque, claro, yo cuando hago música tiro mucho del subconsciente, sin darme cuenta, ¿no? Es decir, yo me pongo a componer y cada principio cuando compongo melodías voy diciendo las primeras palabras que se me pasan por la cabeza, ¿no? Que a veces no tienen ni sentido, son palabras que ni existen, ¿no? Pero claro, luego cuando yo me pongo a construir la canción sí que voy diciendo palabras muy clave, ¿no? Y cuando yo las pongo todas juntas me doy cuenta de que estoy hablando de algo en concreto. Y eso es muy curioso, ¿no? Porque claro, yo luego escucho un audio que he grabado que a lo mejor me he estado centrando más en la melodía que no en lo que yo estaba diciendo. Y cuando yo veo, ¿no? frases que digo, ¿no? o palabras que digo, ostras, es que estoy hablando de esto. Y a mí me ayuda a veces me ayuda mucho a poner palabras o a explicar emociones muy complejas, que a lo mejor si tú realmente lo quieres hacer conscientemente no eres capaz de expresarlo. Pero cuando yo estoy con la música, el subconsciente te ayuda a sacar las palabras concretas y un poco, ¿no? te monta este puzzle de decir, vale, esto es lo que quieres decir y lo quieres decir de esta manera. Y descubres muchas cosas de ti mismo, de cómo piensas, de cómo te gestionas, es decir, descubres muchas cosas de ti mismo y de la capacidad que tiene a veces el cerebro inconscientemente de procesar emociones o procesar la información. Es muy curioso. Esto de que más o menos improvisas tu música y son cosas espontáneas, ¿tú crees que viene inspirado de algún artista o es directamente tu forma de expresarte y simplemente algo que sucede y ya está y no tiene explicación? A ver, yo creo que hay personas que tenemos musicalidad, ¿no? Tenemos esta habilidad, ¿no? Y la música es una cosa que, bueno, que forma parte de nosotros, ¿no? O sea, al final es un lenguaje y yo creo que es un lenguaje que desde bien pequeñito a mí me caló y entonces lo he integrado en mi ADN. Y entonces a mí la música me sale sola, ¿no? Y es eso, a veces me ha pasado siempre que a lo mejor estoy en casa, estoy haciendo, yo qué sé, estoy limpiando y estoy cantando, estoy bailando y no me doy ni cuenta, ¿no? Y es como, mi cuerpo lo necesita, ¿no? Entonces yo creo que es eso, que tengo esa musicalidad, pero obviamente esa música viene influida de muchos artistas. Yo soy una persona que escucho de todo, o sea, me gusta todo tipo de música, desde la ópera hasta el heavy metal, o sea, escucho de todo, ¿vale? Sé que tengo más predilección por ciertos estilos, pero yo la música que me influye es un poquito de aquí y de allá. Hemos vuelto un poco al tema de la música y hemos visto que también has ganado un premio en los Music Awards de 2025. ¿Con qué canción lo conseguiste? Con Moonwatching. Es que yo creo que a ver, de las canciones que he sacado es mi favorita, porque yo creo que es como muy cañera, es muy divertida, ¿no? Y tiene gancho y al mismo tiempo tiene este rollo melódico, ¿no? Entonces como es divertida, es cañera, pero tiene este rollo melódico, ¿no? Este rollo así como un poco nostálgico, ¿no? Y es una canción que la compuse de una manera un poco extraña, porque yo estaba trabajando con un guitarrista y él me pasó, él a veces compone cosas con la guitarra, ¿no? Y me pasó una pieza musical que le había compuesto y me gustaron los dos últimos acordes. Solo me fijé en los dos últimos acordes y dije, uy, estos dos acordes juntos me gustan. Y cogí la guitarra y comencé un poco a jugar con estos dos acordes. Y a partir de aquí saqué la canción, ¿no? Y la fuimos construyendo un poquito a trozos, ¿no? Entonces es una canción que tiene como trocitos de melodías que encajan muy bien, ¿no? entre ellos y tiene como, es un poco rara, ¿no? La estructura porque parece que tenga como dos estribillos distintos, ¿no? Pero es una canción que me gusta mucho y yo le vi mucho potencial ya desde el principio, entonces pensé, si tengo que presentar una tiene que ser esta, ¿no? Porque además también es como muy personal, habla un poco de estas ganas que tengo yo de, pues eso, ¿no? De dedicarme a esto, ¿no? Entonces la verdad es que gustó mucho, el jurado
que decidió la canción, es un jurado internacional que ha trabajado pues, con artistas como Shakira, como Chayanne, como Ricky Martin, Celine Dion. Sí, entonces son gente que sabe. Entonces, claro, el tener el reconocimiento de gente que trabaja con gente que ya está muy establecida en el mundo de la música, pues es un reconocimiento muy guay. En plan, vale, algo estoy haciendo bien. Aparte de profesor, también estudiaste ciencia, pero en la parte de los monos. ¿Qué tal fue la experiencia? A ver, es que fue una cosa muy curiosa, porque yo ya estaba trabajando en un hospital, estaba de técnico laboratorio. Yo había empezado en su momento química, lo dejé, me puse a hacer otras cosas, estudié eso, ¿no? el análisis clínicos, y luego estudié farmacia hospitalaria en ciclos formativos. Y cuando acabé, la mayoría de mis compañeros que estaban en el laboratorio hacían biología y me comenzó a interesar y pensé, bueno, pues puedo volver a la universidad, ya, ¿no? Con otra madurez y con otra calma, ¿no? Ya tengo trabajo, con lo cual me lo puedo tomar de otra manera y a ver qué pasa, ¿no? Y durante la carrera yo pensé, como trabajo en un hospital, pues me voy a especializar un poco en temas de biomedicina y todo esto. Y el último año yo iba a hacer unas prácticas que al final pues, bueno, se traspapeló todo y no, me quedé sin plaza y necesitaba un sitio porque claro, me quedaba solamente un semestre para acabar la carrera. Digo, necesito encontrar algún sitio para poder hacer las prácticas porque es lo único que me queda por hacer. Y acabé en un santuario de chimpancés y macacos, era el único sitio donde me cogían. Y pensé, pues bueno, pues aquí mismo, ¿no? Y claro, ahí fue cuando comencé a descubrir el mundo del comportamiento animal, de los primates y tal, del bienestar animal, un poco cómo funciona todo esto. Y me flipo. Claro, yo pasando todos los días rodeado de chimpancés y macacos, y era de, esto es un sueño, esto es una pasada. Y a partir de aquí, claro, pensé, bueno, pues luego cuando continúe, pues a ver qué hago, ¿no? Y acabé la carrera, me tocaba elegir el máster, y dije, bueno, no me voy a meter en el máster de primates, que es una cosa como muy específica, voy a hacer algo más general. Hice un máster de conservación de la fauna, ¿no? Dije, bueno, pues algo más general. Y claro, yo recuerdo que estaba en la universidad estudiando el máster y yo veía todo el rato los cartelitos del máster de monos, y decía, joder, es que yo quiero estar ahí, ¿no? Claro, al final cuando acabé el máster dije, no, me voy para los monos. Y entonces ya me especialicé y luego ya me fui a hacer el doctorado fuera, a Inglaterra, y estuve 10 años dedicándome al tema de la investigación con primates. Y la verdad es que, a ver, lo echo de menos. Lo que pasa que es un mundo muy difícil. Es un mundo muy cerrado, es muy endogámico, entonces es como mucho, ¿no? De, tú eres el hijo de, pues tú no te pasas por, ¿no? De encima de este otro, ¿no? Y al final esto de la meritocracia, ¿no? De acumular méritos y que esto te lleve a sitios, es un poco entre verdad y mentira. Entonces al final yo también me cansé de la falta de estabilidad económica, de estar tanto tiempo sin trabajo, pidiendo proyectos, que también es muy duro porque escribir un proyecto para que te den dinero para el proyecto son meses de trabajo para que luego no te lo den. Claro. Y entonces, ¿luego qué haces con esto? Te lo comes, ¿no? Y vuelves a empezar. Y entonces al final, a mí lo que me cansaba más era el sistema que no lo que es el trabajo en sí, que yo con mis monos estaba súper a gusto. Con estas cosas que has comentado, a ti, ¿cómo te gustaría fomentar a la gente a que, por ejemplo, no tanto a que se dedique a los primates en sí, sino que, por ejemplo, en trabajos que se ve que hay injusticias o algo, que no se invierte lo suficiente por el Estado o lo que sea, en ciencias, por ejemplo, aquí en España, según lo que tengo entendido, no se invierte mucho y claro, están todos muy mal pagados. ¿Qué harías para fomentar esto? A ver, es complicado, tiene que haber un cambio de mentalidad a nivel social. O sea, yo me marché fuera porque aquí no tenía opciones. Y yo era un tío que tenía el premio extraordinario de biología, que tenía unas notas que podía pedir las becas que me diera la gana, y aquí no había opciones. Claro, luego yo me fui a Inglaterra y estuve en el mejor departamento de antropología del mundo, haciéndolo. Entonces, claro, es como, aquí tengo todas las puertas cerradas, pero luego fuera estoy en un sitio súper prestigioso, ¿no? Es como, ¿qué está pasando? Tiene que haber un cambio social. O sea, yo pienso que la investigación es fundamental. Obviamente entiendo que aquí está muy focalizada en general, en temas muy concretos, yo lo entiendo, ¿no? Al final se centra mucho en temas de medicina, en temas de estudiar el cáncer, de estudiar, ¿no? Ciertas enfermedades que al final son muy generalizadas.
pero es que si no diversificamos, ¿no?, los estudios y las investigaciones, tampoco nos podemos dedicar todos a lo mismo, y al final es como si tú inviertes mucho dinero, ¿no?, en un tema en concreto. Esto al final también se acaba un poco pervirtiendo, porque en plan, tú inviertes mucho en esto, entonces como esto te genera dinero, pues no, pues vamos a continuar, ¿no?, con esta rueda. Entonces al final te interesa realmente descubrir algo, ¿no?, que sea el bombazo, ¿no?, que solucione este problema. A lo mejor no, porque claro, si esto va generando dinero y va generando puestos de trabajo y tal, pues intenta un poco mantener. Yo pienso que tiene que haber un cambio social. Yo cuando estaba en Inglaterra conocí una chica que era investigadora y ella estaba un poco desde dentro intentando cambiar el sistema, intentando cambiar la mentalidad, porque también el mundo de la ciencia está como muy... es como muy arcaico, ¿no?, muy antiguo, ¿no?, es una mentalidad como muy de fósil, ¿no?, y es como, bueno, tenemos que modernizarnos un poquito, ¿sabes? Es lo que le falta un poquito a la ciencia, modernizarse. Luego, relacionando con animales, ¿qué opinas sobre, por ejemplo, el zoo de Barcelona, que los animales están ahí encerrados? ¿Qué opinión tienes sobre ello? ¿Crees que deberían, o sea, yo veo muy bien, ¿no?, que se puedan ver, pero que al final cada año sale en unas condiciones más pésimas, creo yo? ¿Qué opinas tú sobre ello? Bueno, es que además te puedo hablar bien porque yo estuve haciendo un proyecto allí dentro y vi cosas y, a ver, yo creo que el concepto de zoo también es una cosa que se tiene que modernizar. Yo en su momento, ahora no recuerdo, les perdí la pista, pero había una plataforma que se llama Zoo 21 que intentaban cambiar un poco esta visión de los zoos. Yo pienso que los zoos tienen que ser un reservorio, ¿no?, de animales, pero muy centrado en lo que son fauna en peligro autóctona. Es decir, no puede ser que en Barcelona estemos aquí protegiendo a las jirafas y los elefantes y luego tengamos el tritón del Montseny, que es una especie en peligro, y no hagamos nada, ¿no? Desde el zoo me refiero, otras organizaciones sí que hacen. Entonces, yo pienso que se tiene que proteger la fauna autóctona y luego con los ingresos que se tienen del zoo, se puede invertir en proyectos para protección de fauna exótica in situ, es decir, proteger las jirafas en África, en su hábitat, proteger a los elefantes en su hábitat, ¿vale? Y aquí proteger a las especies autóctonas en su hábitat. Claro. Yo pienso que tiene que estar más centrado en esto, proteger la fauna autóctona y luego invertir en proyectos de fauna exótica, pero en su sitio, en su hábitat natural, claro, o en su continente de origen, como mínimo. Claro, es que yo, por ejemplo, cuando estaba estudiando los monos, que estuve en tiempo en Escocia, bueno, había macacos que eran de Marruecos, pero bueno, los macacos de Marruecos viven en sitios en las montañas altas, ¿no?, donde nieva, hace frío, más o menos la climatología va un poco acorde. Pero claro, yo iba a hacer los monos y veía las jirafas paseando bajo la nieve y decía, ¿esto qué es? O sea, es un poco surrealista. Entonces, bueno, yo pienso que tendría que ser, pues eso, cambiar un poco la mentalidad, cambiar un poco el formato de zoo. Relacionado con los monos, con los primates en general, ¿hay algunos trabajos que hiciste que destacarías, algunos proyectos o... sí, algunos trabajos de expedición o algo que destacarías? Bueno, yo publiqué varios artículos, tengo varios artículos publicados en revistas. Hay artículos que me gustaría que hubieran salido, lo que pasa que, claro, llega un punto en el que estás picando piedra, no tienes dinero y yo al final también tengo mi vida y yo ahora tengo mi trabajo, tengo mi estabilidad y eso me implica dedicar tiempo y esfuerzo y tal. Y ahora mismo no tengo ganas, ¿vale? Pero sí que hay artículos que me gustaría sacar porque hay un estudio que hice del cual solamente hay un estudio y una pequeña publicación que comenta un poquito, que es un tema sobre unas vocalizaciones que hacen precisamente la especie que yo estudiaba, que es el macaco de Berbería, que es el macaco de Gibraltar. Hacen unas vocalizaciones que se llaman comentarios vocales y es muy curioso porque es como si estuvieran comentando la jugada cuando observan una interacción con otros, ¿no? Y lo hacen en dos contextos diferentes y el tipo de vocalización es distinta. Entonces, cuando observan una interacción así afiliativa, ¿no?, o sea, como cariñosa, sobre todo con crías, hacen un tipo de vocalización específica, pero solamente vocalizan, es decir, solamente hacen el sonido, pero no se implican en no se suman a la interacción, ¿no? Y luego también hacen otra vocalización cuando ven una pelea entre otros,
¿vale? Y tampoco se involucran, lo hacen desde lejos, es como si estuvieran comentando la jugada, ¿no? Y entonces, claro, yo hice una investigación que ya está publicada en mi tesis, pero me gustaría sacarlo como artículo, en la que hablo un poco del por qué hacen estas vocalizaciones. Entonces, yo hice una investigación exhaustiva para intentar descubrir cuál es el motivo del que hagan estas vocalizaciones. Y pienso que es una cosa muy interesante que no se ha estudiado, este tipo de vocalizaciones. Yo, cuando hice la tesis, había un estudio solamente, muy pequeñito, y otro que comentaba posibles razones, pero no se había hecho un estudio exhaustivo como el mío para intentar descubrir cuáles eran las razones de por qué hacían esto, ¿no? Y claro, las razones que yo descubrí son bastante interesantes porque creo que nos acercan mucho más a los primates, porque al final, ¿no? La manera que tienen de comunicarse y la manera que tienen también de relacionarse es muy parecida a la nuestra, y el descubrir este tipo de cosas yo creo que nos acercan mucho más a ellos y nos hacen ver que somos más parecidos de lo que pensamos. Luego, hace unas semanas o meses murió Jane Goodall o Jane Goodall, no me acuerdo bien Jane Goodall, sí. cómo se pronuncia. Bueno, es una mujer que tuvo una experiencia larga con monos, no sé si 40 años. O más, sí, o desde más, los años sí, 60. que estuvo rodeada de monos. ¿Te inspiró a llevar a cabo todo lo que hiciste con los animales? Sí, de hecho hay 3 figuras femeninas, y además yo siempre las figuras femeninas yo como un poco mis referentes desde siempre, desde pequeñito. Hay 3 figuras femeninas que de hecho fueron contratadas por un antropólogo muy importante en su momento, se llama Louise Leakey, y se las llamaban los ángeles de Leakey, como si fueran los ángeles de Charlie, ¿no? No sé si conocéis la película, pues era un poco como los agentes, ¿no? Las agentes especiales de los monos, ¿no? Entonces estaba Jane Goodall, que se dedicaba a los chimpancés, estaba Dian Fossey, que se dedicaba a los gorilas, y luego Birute Galdikas, que se dedicaba a los orangutanes, ¿no? Y como estudiaban como los 3 grandes simios. Porque luego están los bonobos, que son grandes simios, pero ellas 3 se dedicaban a estos, ¿no? Claro, al final es una inspiración en el sentido de que fueron pioneras, fueron mujeres pioneras que estudiaron estos grandes simios. Jane Goodall, por ejemplo, tiene una historia muy interesante, ¿no? Ella no tenía ni estudios, o sea, tenía estudios, me parece que era administrativa, era secretaria, pero siempre había tenido esta vocación por los animales, ¿no? Y de hecho le pidió el favor a Louise Leakey de que le dejase investigar a ver si descubría algo y tal, y él le dio como 6 meses, ¿no? Y la tía se fue a África, se llevó a su madre, la madre se quedaba en la tienda cocinando y ella se iba sola a la selva a observar a los chimpancés, ¿no? Y descubrió que los chimpancés utilizan herramientas para cazar termitas y poder alimentarse, ¿no? Y a partir de aquí, ¿no?, le permitieron hacer un doctorado y luego estuvo muchos años investigando, ¿no? Y luego los últimos años de su vida estuvo viajando por el mundo concienciando a la gente, ¿no? Yo, mi figura, antes que Jane Goodall, fue Dian Fossey, que estudiaba los gorilas, porque también tiene una historia como muy interesante, ¿no? Ella se fue allá a la selva, ¿no?, a estudiar los gorilas de montaña que estaban en peligro de extinción, que gracias a ella consiguió la población remontar y se recuperó. Todavía está en fase de recuperación, pero consiguió que no se extinguieran, ¿no? Y era una tía que ella se enfrentaba a los cazadores furtivos, incluso como era muy supersticioso, se hacía pasar por bruja para que le tuvieran miedo y no se acercasen a los gorilas, ¿no? O sea, ella ponía en peligro su vida por proteger a los gorilas y al final la mataron, la asesinaron. Estaban haciendo una película sobre ella y no llegó a verlo, no llegó a ver la película porque la asesinaron antes. De hecho, la asesinaron el año que yo nací, en el 85. Entonces, claro, además también la actriz que hacía la película, Sigourney Weaver, es una actriz que me gusta mucho, porque yo soy muy fan de la serie de Alien, ¿no? Me gustan mucho las pelis de terror. Entonces, claro, todo esto me vinculaba mucho a la figura de Dian Fossey y fue un poco mi referente cuando me comencé a dedicar al tema de los primates. O sea que hay muchas cosas que te llevaron a hacer, en general, muchas facetas de gran importancia en tu vida y que aún te quedan para hacer varias más. Exacto. ¿Cómo fue para ti el proceso de salir del armario? Fue complicadillo, sí. A ver, yo salí del armario que tenía, pues, con mis padres tenía 16 añitos. Antes había salido del armario con algún amigo y tal. Claro, en esa época no había quizá la conciencia que hay hoy en día, ¿no? Que todavía hay mucho trabajo que hacer, ¿no? Pero
era una cosa como mucho más tabú, también se veía peor, claro, no existen las redes sociales, con lo cual tampoco había, ¿no?, tanta difusión. Entonces, bueno, fue complicado al principio, mis padres no se lo tomaron bien. Y también eso hacía pues que yo, pues bueno, claro, yo obviamente yo quería salir con gente, pues me escapaba, me iba a escondidas, ¿sabes? Entonces, claro, hacía cosas que a mí no me gustaba, porque no me gusta mentir, pero claro, es en plan, bueno, también tengo que vivir, ¿no? Tengo que experimentar. Entonces, bueno, fue un poco traumático en el sentido de que no fue como yo me hubiera gustado que fuera, ¿no? Obviamente luego con el tiempo, ¿sabes? O sea, se ha normalizado, me refiero que con mi familia todo bien, no hay ningún problema, pero claro, te pilla muy jovencito, yo también era un chico muy tímido, con ansiedad social, claro, un perfil, ¿no?, muy sensible, entonces claro, mi perfil tampoco ayudaba y a la hora de gestionarlo pues fue complicado, sí. ¿Crees que hoy en día con las redes sociales y tal se facilita el salir del armario, o crees que incluso lo podría dificultar más? Bueno, yo es que pienso que las redes sociales, si se utilizan bien, pueden ayudar mucho. Yo pienso que hay mucha visibilidad y, ¿no?, también esto de alguna manera ayuda, pues, ¿no?, a que se visibilice, ¿no?, que existen todas estas realidades, ¿no?, y toda esta diversidad. Pero al mismo tiempo también las redes sociales las puede utilizar cualquiera. Entonces también el discurso de odio, ¿no?, y de atacar a personas y de intentar influenciar en la opinión de la gente, pues bueno, está ahí. ¿No? Es decir, las redes sociales son libres y parece ser que todo el mundo, pues, ¿no?, puede decir un poco lo que quiera, ¿no? Entonces yo sí que estoy viendo, y esto lo veo con mi trabajo, que hay un poco de retroceso, ¿no?, en ese sentido. Es decir, mi generación fue una generación que fue muy peleona con este tema, y ahora estoy viendo que estamos yendo un poquito para atrás, ¿no?, en ese sentido, ¿no?, en el tema de la discriminación, en el tema de la igualdad de género. O sea, estoy viendo yo a la hora de, cuando yo, por ejemplo, ¿no?, interactúo con vosotros en clase, en el colegio, ¿no?, escucho comentarios y tal, veo que hay muchos comentarios que no se tendrían que hacer a estas alturas, que se dicen cosas o que hay maneras de pensar, ¿no?, que no tendrían que ser, ¿no? Yo soy un tío que además machaco mucho el tema, ¿no?, del feminismo, de la igualdad, ¿no? Soy muy peleón con esto. Y claro, incluso veo chicas de vuestra edad que cuando les hacen ciertos comentarios o les dicen ciertas cosas que no tendrían que aceptar porque van en contra de sus derechos, se callan y no dicen nada, ¿no? Entonces yo insisto mucho, están atentando un poco contra vuestra libertad, ¿no? Tenéis que decirlo. Y sobre todo, ¿no?, pienso que en un contexto como es una escuela, que es un contexto seguro, ¿no?, que me refiero, tenéis los profesores, tenéis un montón de gente, ¿no?, que al final, si pasa cualquier cosa, estamos allí para apoyaros. Entonces ahí, y además es un contexto educativo, que es donde empieza todo esto, es decir, hay que educar a la gente y se empieza desde la base. Entonces, si salimos del cole con una mentalidad ya retrógrada, mal vamos. Hay que salir, ¿no?, con una mentalidad un poquito más para adelante, ¿no? Claro. Sí. No sé si conoces a Karl Popper, que fue un filósofo que hizo, por así decir, la paradoja de la tolerancia. Ajá. Que decía: si la gente tolera al intolerante, la intolerancia crece. Mientras si aplicas intolerancia a la intolerancia, se erradica la intolerancia. Entonces, a base de esto, con lo que has dicho de que tal vez se dan demasiadas libertades, ¿tú crees que se tendrían que censurar de alguna manera ciertas cosas de la gente, o que igualmente se debería de dar voto y habla a cualquier persona? Sí, yo pienso que más que censurar, porque la censura tampoco es una cosa que me guste, yo pienso que hay que educar o reeducar a las personas. Eso pienso que es importante. Y sí, estoy de acuerdo, es decir, al final no es una cuestión de, bueno, aquí hay libertad de expresión, sí, vale, hay libertad de expresión, pero cuando tu libertad de expresión atenta contra los derechos de una persona, aquí tenemos un problema, ¿vale? Es decir, o sea, tu libertad, sí, acaba donde empieza la mía. Entonces, al final es, si tu forma de vivir o tu forma de hacer las cosas o lo que dices, ¿no?, está poniendo en peligro
mis derechos y mi integridad física, moral, emocional, psicológica, aquí ya no estamos hablando de libertad. Sí, tú eres libre de hacer lo que quieras, pero no ataques, ¿no? mis derechos, ni ataques mi integridad, ¿no? ni mi honor, ¿no? Como persona. Es decir, esto son cosas que se tienen que proteger. Entonces, obviamente, cuando hay un comentario de este tipo que atenta contra, ¿no? contra los derechos de una persona, se tiene que decir, y no es una cuestión de es que yo soy libre de decir lo que quiera. Vale, eres libre de decir lo que quieras, yo también soy libre de decir que esto no lo tienes que decir, ¿no? Entonces, pienso que es importante que haya conciencia y que no nos callemos ante este tipo de cosas. Otra cosa es la violencia. Esto no, nunca hay que tirar por la violencia, pero sí que hay que poner límites. O sea, es una cosa de poner límites, de decir, esto no lo voy a aceptar, porque a mí me pone en peligro mi integridad, pone en peligro, ¿no? una serie de cosas que a mí me permiten, ¿no? Poder vivir con tranquilidad y poder hacer mi vida, ¿no? sin que, pues eso, sin ponerme ningún tipo de peligro, ¿no? Entonces hay que poner límites siempre. Claro. Bueno, y a veces, muchas veces de hecho, confundimos una broma con lo que queremos decir, ¿no? O sea, como que buscamos ese doble fondo al igual. Sí, no, sí que es cierto. O sea, yo esto lo veo en el cole muchas veces, ¿no? Que es como, dicen un comentario, es como, no, que lo digo de broma, ya. Pero es que el lenguaje es muy importante, porque el lenguaje, ¿vale? No sé si habéis visto, hay una película que me gusta mucho que se llama The Arrival, La Llegada. Bueno, yo os la recomiendo, ¿vale? Entonces, el lenguaje modifica la manera que tú tienes de pensar, ¿sí? Modifica la manera que tú tienes de ver el mundo, ¿no? En esta película habla un poco de esto, ¿no? Y esto es una cosa, es un fenómeno que se ha estudiado de verdad, es decir, hay gente que se dedica a esto. Diferentes culturas, ¿vale? Tienen lenguajes diferentes, ¿no? Y ese lenguaje también les hace tener concepciones del mundo muy distintas. No recuerdo ahora, me parece que era en Australia, que no sé, una población indígena, unos aborígenes australianos, no recuerdo qué eran. Bueno, creo que era allí en Australia, que su concepción del tiempo iba en función de los puntos cardinales. Entonces, claro, su concepción del tiempo dependía del espacio, de las 3 dimensiones del espacio, con lo cual ellos entendían el tiempo de una manera muy distinta a como lo entendemos, por ejemplo, en Occidente, ¿no? Y eso hace también que entiendan el mundo, ¿no? O el concepto tiempo de una manera muy distinta. Entonces, el lenguaje es súper importante, porque si tú te acostumbras a decir, ¿no? Hacer insultos, ese tipo de comentarios, tipo de bromas, al final lo normalizarás y al final, sin querer, inconscientemente, acabarás pensando así. Y inconscientemente acabarás discriminando a las personas, ¿no? Contra las que haces esta broma. Entonces, yo creo que esto es una cosa que mi psicóloga me lo dice mucho. Claro, yo siempre le hablo, digo, yo tengo un trauma. Y me dice, no hables de trauma, ponle otro nombre. Porque eso al final también te dificulta el poder procesarla. Claro, es negativo al final, ¿no? Una palabra. El efecto placebo, básicamente. Bueno, es el efecto que tiene el tú ponerle un nombre y al final tú acabas pensando de eso de esa manera, ¿no? Y si le cambias el nombre, pues lo ves de otra forma distinta, ¿no? El lenguaje modifica la manera en la que vemos el mundo, con lo cual es importante las palabras que utilizamos. Luego, yéndonos a la identidad artística, también, ¿por qué elegiste el nombre artístico de Jay Jovian? Es complicadillo, ¿eh? Tengo un vídeo en YouTube que lo explica, pero bueno, era un poco esta idea de combinar, ¿no? mi faceta artística, ¿no? Mi pasión por la música, con mi faceta científica, ¿no? Mi pasión por la ciencia, ¿no? Entonces, dentro de la ciencia, siempre me gusta mucho la biología, pues soy biólogo, pero claro, yo cuando tenía que decidir carrera pensé, o hago biología o hago física, porque me gusta todo el tema de la física cuántica, del estudio del universo, ¿no? Stephen Hawking, todo este rollo, ¿no? Entonces, claro, quise combinar un poco estas dos cosas. Entonces, Jay hace referencia a un tipo de aves, un tipo de córvidos, que en inglés se llaman jays, que son como súper coloridos y son súper bonitos, ¿no? Y para mí representan un poco eso, ¿no? Representan esta pasión por la biología, pero también un poco es este concepto de libertad, ¿no? Que es lo que me da la música, ¿no? Esta libertad de poder expresarme, ¿no? Y además mi música siempre promueve mucho eso, ¿no? La diversidad, ¿no? Y entonces estas aves son como muy diversas, muy coloridas, entonces para mí representa un poco esto. Y Jovian hace referencia al sistema joviano, que es el sistema de Júpiter y todos los satélites, ¿no? Y Júpiter es aparte de ser mi planeta favorito, leí un libro hace un par o 3 de años
que se llama Los planetas, que está escrito por 2 astrónomos. Y ellos explicaban que Júpiter es como el padrino del sistema solar. Entonces, gracias a Júpiter y a la gravedad que ejerce sobre el resto de los planetas, esto permite que la Tierra esté en la zona habitable. Con lo cual, de alguna manera, Júpiter está permitiendo que exista vida en la Tierra. Entonces, esta relación entre, ¿no?, la astronomía y la biología, ¿no?, es decir, la posición de este planeta permite que exista vida en la Tierra. Entonces, me gustó mucho esta analogía y utilicé estas 2 palabras para hacer mi nombre artístico. Dentro también un poco de lo que serían las ciencias. En las ciencias hay mucha diversidad. Tú puedes especificarte en 1000 temas o algo así. ¿Tú crees que hay temas que están mal vistos, que se trabajan poco y que los ambientes no ayudan a hacer estudios de ciertos temas? A ver, es que yo sí me voy un poco a la base de todo. Yo pienso que la base es la educación, ¿no? Entonces, cuando a ti te educan y te dicen, no, pues es que las ciencias son biología, geología, física y química, ¿no? Y es como, ya, pero hay mucha más diversidad, ¿no? Y eso es una cosa que también desde el cole he hecho propuestas, ¿no? Y bueno, estoy ahí un poco metiendo, ¿no?, pinchando un poquito. Pero creo que es importante que se vea toda esta diversidad. Que yo, por ejemplo, el tema de los primates es una cosa que ni me había planteado porque no sabía ni que existía, ¿sabes? Claro, cuando yo acabo por casualidad en el santuario con los chimpancés y acabo descubriendo que hay gente que se dedica a investigar esto, dije, pero bueno, ¿y esto? Claro, entonces yo pienso que es importante que desde la base, ¿no?, ya desde la educación primaria y secundaria, podáis ir viendo un poco toda esta diversidad, ¿vale? Que dentro de una disciplina hay subdisciplinas y que luego hay disciplinas que son como combinación de otras y que podéis un poco tocar un poquito de todo. Yo pienso que es importante, sobre todo para poder decidir qué te gusta y qué no te gusta. Es decir, tú para saber qué te gusta y qué no te gusta tienes un poco que ir probando, ¿no? Claro. Si tú no lo pruebas, pues no lo pruebas, pues no tengo ni idea si me gusta o no, ¿sabes? Entonces, si ya desde la educación primaria y secundaria tenéis un poco este contacto con toda esta variedad, ¿no?, o diversidad de disciplinas, podéis un poco también definiros también un poco mejor a vosotros y decir, vamos, pues quiero tirar por este camino, ¿no? Entonces, yo pienso que al final el hecho de que haya trabajos que no se hagan tantos estudios, que no se invierta tanto, que tal, viene un poco a raíz de esto. ¿Sí? Yo, por ejemplo, cuando haces bachillerato, el bachillerato de ciencias está muy orientado a ciencias de la salud, donde se invierte más en investigación, en temas de salud, ¿no? Que al final es un poco la pescadilla que se mueve la cola, ¿no? Como se invierte más en salud, pues también la educación la centro más en esto, y como la centro más en esto, también hay más profesionales de lo otro, ¿no? Entonces, al final es un ciclo vicioso, ¿no?, que no se acaba nunca. Yo pienso que hay que diversificar, porque si no, al final que seríamos todos médicos y abogados y ya está, ¿no? ¡Qué aburrimiento! A mí me pasa mucho esto de que habría que diversificar con el apartado que a mí me interesa mucho, que es el emprendimiento, economía, que ahora sí que es verdad que lo estamos viendo un poco en cuarto y tal, pero como que noto que me falta, ¿no? O sea, que digo, yo quiero saber más. Y es curioso, ¿no? Pues que no nos enseña todo esto. Claro, a ver, realmente es complicado porque piensa que sois muchos, ¿no?, en una clase, y también intentamos un poco personalizar la educación, la enseñanza, y también potenciar un poco las habilidades de cada uno, pero claro, sois muchos, ¿no? Hay muchas metodologías pedagógicas, ¿no?, que van orientadas también un poco a potenciar eso, ¿no?, el potencial de cada uno. Entonces, bueno, al final son métodos, son formas de hacer, cada escuela, cada colegio tiene su proyecto educativo, no es que uno sea mejor que el otro, simplemente pues a lo mejor hay gente que le funciona más una cosa, hay gente que le funciona más otra, ¿no? Claro, ahora con la nueva normativa, ¿no?, la nueva ley educativa, que estamos también, ¿no?, pues eso ya está en vigor y por tanto estamos implantando, ¿no?, cada vez más cosas, pienso que también se trabaja más un poco esto, ¿no?, más la transversalidad, es decir, un poco competencias, habilidades que tú puedas aplicar a diferentes disciplinas independientemente, ¿no?, de dónde lo estés trabajando en ese momento, ¿no? Yo pienso que también esto, ¿no?, nos permite proponeros proyectos que vayan un poco también más orientados a lo que vosotros os interesa. Con lo cual, dentro de una misma materia, ¿sí?, tú puedes hacer un proyecto y dentro de este proyecto tú puedes aplicar un poco, ¿no?,
o ensamblar un poquito pues esta parte que te interesa más del emprendimiento, ¿no? Entonces es una cuestión también de dejaros margen a la creatividad y que podáis también poner un poco este granito de arena, ¿no? Y poder trabajar un poco la parte que os gusta. En uno de los anteriores podcasts, que era sobre precisamente el sistema educativo, básicamente nos pusimos a decir que el sistema educativo, digamos que enseña un poco de todo, pero no todo de un poco, o sea, no... Sí. Claro, porque nosotros lo que notamos es que básicamente a gente de nuestra edad, pues más o menos ya tiene decidido qué quiere hacer, qué quiere estudiar, y claro, tú vas un día a estudiar, pongamos por ejemplo, química a primera hora de un lunes, y claro, dices, pues que esto no me gusta química, yo soy más de lenguas. Sí, de lenguas y cosas así. Claro, ¿tú opinas que desde antes de bachillerato, en la ESO mismo, se nos tendría que permitir un poco elegir por a dónde queremos orientarnos? Y también propusimos como una alternativa para los indecisos, que es básicamente que sí hacer como el modelo de ESO actual, pero para el resto, pues yo qué sé, uno orientado a ciencias, otro a lenguas y ya así. Y que el bachillerato cuando llegues, pues ya sea algo más específico, como... Especializado. Sí, es como adelantar un grado, todo. Lo de la universidad ya es, yo qué sé, ingeniería informática y tal. Y pues como que adelantarlo todo un poco y... El bachillerato que sea informática. Claro. Sí. ¿Qué opinas de esto? A ver, yo pienso, primero, lo que tú propones, ¿no? de que el itinerario vaya un poco más orientado a ciencias, a letras, a sociales, yo creo que en cuarto ya se hace, ¿no? Un poquito, porque con las materias específicas sí que ya de alguna manera podéis elegir un poco un itinerario pues, más científico, más tecnológico, tal, ¿no? Yo creo que ya se hace. A ver, yo considero, ¿no? que en la educación obligatoria, ¿no? que es hasta los 16 años, en la educación obligatoria, al final, no es que se tenga que homogeneizar, pero sí que tenéis que aprender toda una serie de competencias, de habilidades básicas para la vida. ¿Sí? Entonces son cosas básicas para la vida, que luego esto siempre se puede ampliar y siempre lo hacemos, es decir, o sea, tú en física, en química, en mates, siempre ampliamos, es decir, tú a lo mejor en tu día a día, pues si tú te dedicas, yo qué sé, te acabas dedicando, yo qué sé, pues a ser dependiente de un supermercado, pues a lo mejor no vas a estar haciendo funciones de segundo grado, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, pero no es tanto lo que es el conocimiento, sino la habilidad que implica el poder el ser capaz de trabajar ese conocimiento. Yo creo que va más orientado por ahí la educación hoy en día, en trabajar la competencia, en estimular un poco ciertas habilidades que se hacen, ¿no? con ese tipo de ejercicios, pero lo importante es la habilidad que desarrollas, no tanto que tú me sepas hacer una función. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, esto es un poco lo que se intenta trabajar en la ESO. Que salgáis de aquí, independientemente de lo que queráis hacer después, si queréis ir a bachillerato, si queréis hacer una FP, si queréis poneros directamente a trabajar, que tengáis unos conocimientos básicos para poder desenvolveros en la vida, ¿no? en general. Y luego aparte, obviamente, va incluido en el pack, ¿no? pues la gente que quiera hacer bachillerato que también luego vaya preparada, ¿no? Yo pienso que lo de adelantar, claro, es que te puedes pillar mucho los dedos con esto, porque yo, por ejemplo, yo tenía muy claro que quería ser químico y no me he dedicado a esto, porque yo empecé la carrera de química y luego dije, pues no, ¿sabes? Y luego me puse a hacer laboratorio y luego hice farmacia y luego hice biología, me especialicé en medicina, después me fui para los monos, ¿sabes? Hice investigación, pero luego, ¿sabes? Dentro de la investigación también fui cambiando, porque primero hacía una cosa, luego hacía otra, ¿vale? O sea, fui cambiando mucho y ahora soy profe, ¿no? Pero también tengo la música, ¿sabes? Entonces al final es como... Es que al final la vida te va llevando y tú vas descubriendo a medida que vas probando cosas. Entonces, yo pienso que las cosas no tienen que ser tan estáticas o tan rígidas, sino que tiene que dar un poco más de flexibilidad. Entonces, sí, vale, entonces biología, pero es que la biología es muy amplia, ¿sabes? Entonces física, pues es que la física es muy amplia y de aquí puedes sacar muchas cosas, ¿no? Y al final es un poco, eso lo que decía antes, ¿no? De daros también un poco el espacio, ¿no? Para poder aportar,
cosas vuestras y que de alguna manera vayáis descubriendo un poco lo que os gusta a vosotros dentro un poco del itinerario de las cosas, ¿no? que nosotros os damos, que es un poco, lo que os damos es un poco ¿cómo te diría? Un poco el marco de trabajo, ¿vale? Es como, vale, yo te doy un poco las herramientas, porque obviamente tú solo, si te digo, venga, aprende química, pues no sabes ni por dónde empezar, ¿no? O desarrolla esta habilidad y no sabes cómo hacerlo, ¿sabes? Entonces os damos un poco el marco de trabajo a partir del cual vosotros podéis ir encajando las piezas, ¿sabes? Aportando vuestras cosas para poder un poco definir qué es lo que queréis hacer en el futuro. ¿Sí? No tenéis que ver como algo tan rígido, en plan, no, es que la química es química y es A, B y C, no. Esto simplemente es un poco las piezas del ajedrez. Luego tú, dentro de las piezas del ajedrez, tú la jugada la juegas como quieras, esto es estrategia. ¿Sí? Entonces un poco, al menos yo lo visualizo así. ¿Qué opinas de la nueva ley de la educación que han implementado? Que veo que algunos profes dicen que han bajado el nivel, otros que les da igual, mientras cobren, pues bueno. A ver, yo pienso que está muy bien en el sentido de que va muy orientada a eso, ¿no? A potenciar la inclusividad, a potenciar la diversidad, ¿no? A que todo el mundo tenga acceso a la educación y todo el mundo pues, ¿no? alcance unos mínimos y tal. O sea, yo pienso que las leyes educativas poco a poco han ido evolucionando con la sociedad, con el cambio de mentalidad para eso, ¿no? Para que todo el mundo tenga acceso y sea más inclusivo y tal. Pienso que estos cambios están muy bien, pero tienen que ir acompañados de otras cosas. Porque si tú quieres que yo personalice la educación y que yo a cada alumno con su perfil concreto le enseñe, ¿no? y me adapte a sus necesidades, claro, yo me puedo adaptar a necesidades de unos cuantos, pero es que yo tengo 32, 33 alumnos en clase, entonces es que no tengo ni el tiempo material para poder preparar todas las cosas, para poder atenderlos uno a uno. Claro, yo a lo mejor una clase que dura, entre que te pones y no te pones, dura 50 minutos. En 50 minutos tengo 32, ¿qué le puedo dedicar? ¿1 minuto y medio a cada uno? Es que no me da tiempo más. Claro, entre explicaciones, ejercicios... Claro, es que no puedo. Entonces yo tengo la explicación que sí, te lo hacemos todo como muy, ¿no? metodologías activas y hacéis también mucho trabajo vosotros y luego lo ponemos en común. Pero claro, si yo necesito ayudar a alguien o alguien tiene una cosa que no entiende, claro, es que yo soy una sola persona. Entonces, si yo tuviese una ratio mucho más pequeña, tuviese, yo qué sé, pues 15 alumnos, pues me es mucho más fácil personalizar la educación. Pero si tengo 33, pues hago lo que puedo. Claro. Sí, entonces, si una cosa no va acompañada de cambios estructurales, que ese es el tema, ¿vale? Si estas metodologías, esta forma de hacer no va acompañada de un cambio estructural, es complicado ponerlo en marcha. ¿Crees que las casualidades como las conocemos en realidad son causalidades? O sea, yo qué sé, tiro unos dados y sale 6 y 3. ¿Tú crees que eso ha pasado porque sí o porque hay una causa detrás? O sea, no tanto en lo místico, también visto desde un punto científico, por ejemplo, yo qué sé, haciendo algo lógico. Si yo cojo esta botella, la tiro de un 6º piso, yo sé que se va a romper, porque por la fuerza de la gravedad y tal, y el material no resiste. Entonces, ¿tú crees que a las cosas que llamamos casualidades son realmente casualidades o son causalidades de las que no hemos encontrado causa? Yo pienso que nosotros estamos muy programados para pensar, ¿cómo te diría?, a tener en cuenta como un número muy limitado de factores, ¿no? Es decir, cuando ocurre una cosa somos muy dicotómicos, es decir, es como o blanco o negro, ¿sí? O bien o mal, ¿no? ¿Sí? Es decir, pensamos un poco de esta manera, ¿no? Entonces, claro, es en plan, pues esto no se puede explicar porque hay una explicación mística, ¿no? Claro, al final todo lo que ocurre en la vida, todos los fenómenos de la naturaleza es multifactorial, es decir, hay muchos factores que están influyendo en ese momento y en función de cómo se combinan estos factores tienes un resultado u otro, ¿vale? La física cuántica es muy interesante desde ese punto de vista, ¿no? Porque al final te habla de esto, ¿no? De que todo es probabilístico, ¿sí? Entonces tú juegas con probabilidades. Entonces,
esta botella, ¿no?, está aquí y en principio, ¿vale?, la estructura de la mesa hace que se mantenga, ¿no? ¿Existe la probabilidad de que esta botella atraviese la mesa, que la cambie la estructura atómica de la mesa y esto haga que la botella atraviese? Desde el punto de vista de la física cuántica existe esta probabilidad. Es una probabilidad tan pequeña que la consideramos como que no existe, pero existir existe, ¿no? Y esto pasa con todo. Entonces al final yo lo que creo es esto, que las cosas que pasan por muchos factores, muchas cosas, ¿no?, muchas causas, ¿no?, o muchos factores que ocurren al mismo tiempo y en función de cómo se combinen pues tienes un resultado u otro. Lo que pasa es que nuestro cerebro no es capaz de procesar toda esta cantidad de factores. Incluso a nivel científico, cuando tú haces una investigación y tú intentas entender por qué ocurre un fenómeno, tú tienes en cuenta a lo mejor, puedes analizar a lo mejor, yo qué sé, 10, 15, 20 factores, ¿sabes? Los análisis de hoy en día te permiten a lo mejor miles de factores, porque a lo mejor existen millones de factores que influyen en que esto ocurra una cosa u otra, ¿no? Entonces, bueno, simplemente es eso. Pasa que siempre los humanos intentamos dar una explicación a todo, ¿vale? Y si la explicación, con lo que sabemos, que es muy limitado, no nos permite explicarlo, pues siempre le damos una explicación mística, ¿no? Un poco esto. A terminar el podcast, ¿qué es para ti la felicidad? ¿Qué es para mí la felicidad? Para mí la felicidad es paz mental. O sea, es llegar a un punto en el que te resbala un poco todo, que eso está muy bien. O sea, cuando eres más jovencito es como todo es ¿no?, todo te preocupa, todo es un problema, ¿no? Y llegas a una edad en la que te da un poquito más igual las cosas, también por experiencia, ¿no? Porque piensas, es que nada es tan grave como realmente a veces, ¿no?, tú lo ves. Y aparte, la paz mental también viene de todo el aprendizaje que tú haces en la vida, de ser capaz de poder resolver los conflictos, ¿sí?, y tener las herramientas para resolver las cosas desde la tranquilidad. Es decir, es como, vale, tengo este problema, no pasa nada, lo voy a solucionar, ¿no? O sea, es saber cómo resolver los conflictos y un poco que te resbale un poquito las cosas, un poco todo. Para mí eso es la felicidad, o sea, la paz mental que te da, ¿no?, el saber todo esto. Eres muy interesante, Iván, curioso. ¿Querrías hacernos algún comentario, alguna pregunta o alguna recomendación? Nosotros que estamos empezando en nuestro emprendimiento, empresa. Bueno, no, simplemente desearos suerte, que vaya todo muy bien y nada, espero que continuéis haciendo esto. Pienso que es muy interesante y también que empecéis, ¿no?, y desde ya jovencitos, porque también al final es lo que hablas tú antes, ¿no?, el tema de la constancia, ¿no? La constancia es lo que da resultados, no da frutos. Pues si sois constantes yo creo que os funcionará. Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy, esperemos que os haya gustado mucho y nos vemos el próximo mes. Adiós.